Hola, soy Jaime García y traigo una verdad fundamental para tu vida. La lección anterior era verdadera tragedia. Y de veras que es una tragedia lo que trae el pecado. Hemos visto que causa separación, causa destrucción, finalmente causa la muerte. Y hemos visto tres tipos de muerte: una muerte natural, una muerte espiritual y la muerte segunda. En esta oportunidad vamos a tocar una lección distinta, que es verdadera solución. Si en la anterior era toda una tragedia, aquí encontramos la solución, aquí encontramos la victoria por la muerte de Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué tenía que morir Jesús por mí en la cruz? Y lo primero que encontramos es por nuestro pecado. Revisen por favor lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, vamos a abrir nuestra Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice uno, no dice dos, sino todos. Así también Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, usted y yo hemos pecado. Pero lo siguiente que encontramos, el porqué de la muerte del Señor Jesucristo es por la naturaleza de Dios. La justicia de Dios condena al pecador y demanda para él el castigo que merece, y ese castigo es la muerte. Miremos por favor Éxodo 34:7. Dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nuestro Dios, amados, es justo y es amor. Muchas veces solamente nos conviene el lado del amor, pero olvidamos a propósito que también eres un Dios justo. En esa justicia, compensada con su gran amor, es que el Padre dio a su Hijo Jesucristo, mostrando su compasión, mostrando su esencia, su amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínese usted la siguiente escena. Imagínese que usted ha cometido un delito y a causa de eso le están dando a usted la pena máxima, la pena capital, la pena de muerte. Están a punto de fusilarlo y otra persona viene en ese momento y dice, no, paren por favor, yo daré mi vida por esta persona. La pregunta es, ¿cómo se sentiría usted en ese momento? Eso es lo que justamente hizo Jesús por nosotros. Nosotros teníamos la pena capital. Sin embargo, Jesucristo vino, tomó nuestro lugar y allí en la cruz del Calvario entregó hasta la última gota de su sangre. Era necesaria esa sustitución. Levítico capítulo 5, versículo 10 dice, y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Si ustedes se fijan, ahí está el principio de sustitución ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Pero vayamos al Nuevo Testamento y vamos a visitar el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 18, dice lo siguiente, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
En el Antiguo Testamento habían los corderos, los animales que servían como sustitutos por nuestros pecados, por los pecados de las personas de entonces. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay un solo sustituto, un solo cordero, y es Jesucristo. Fíjense, cuando Juan el Bautista iba bautizando allí en el río Jordán, de pronto veía que se acercaba hacia él Jesús, y el mismo Bautista dijo: he aquí, como presentando al Señor Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no solamente de las personas, de los judíos, no solamente de los israelitas, sino del mundo en general. Entonces, Jesucristo es el sustituto ideal. Jesucristo, además, es el sustituto que podía cumplir con los requisitos que ese sustituto debía tener. Vamos a ver algunos requisitos del sustituto. Dice, el sustituto no podía ser un animal, tenía que ser un hombre, así como dice en Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14. Eso se cumplió, amados amigos. Jesús es verdadero hombre. Siguiente requisito. El sustituto tenía que ser sin pecado, inocente. Como todo hombre es pecador, tenía que ser un ser divino. Otro requisito que se cumple: Jesús es inocente, sin pecado. Él es Dios, así como dice Hebreos capítulo 7, el versículo 26, y también el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Otro requisito cumplido. El siguiente requisito dice: el sustituto tenía que morir voluntariamente. Queridos amigos, en el cumplimiento, la muerte de Jesús fue voluntaria. Hebreos capítulo 10, versículos 8 y 9, encontramos la muerte de Jesús. Él mismo dijo que él tenía la autoridad para poner su vida y también para retomarla. El siguiente requisito dice: el sustituto por muchos tenía que ser una persona invalorable. La vida de Jesús fue de un valor totalmente incalculable. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Jesucristo acabó la obra. El sustituto, que es Él, pagó por nuestros pecados, y eso implica que ya no necesitamos más sacrificios a nuestro favor por nuestros pecados. Miren lo que dice Juan, el capítulo 19, el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fíjense ustedes con el detalle. Dice: entregó el Espíritu. Y más atrás, en el mismo libro de Juan, encontrábamos también que él decía que tiene la autoridad, que tiene la potestad de poner su vida y volverla a tomar. Así que el sustituto puso su vida a nuestro favor, dio y dejó derramar su sangre para salvarnos del pecado. Por la muerte de Jesús también, ahora el pecador, o sea nosotros, una vez que nos arrepentimos, podemos ser justificados y podemos ser libres de nuestras culpas. Miren lo que dice este pasaje, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra consecuencia de la muerte de Jesús a nuestro favor es que su ministerio continúa. Su ministerio no paró allí en la cruz o con la resurrección, sino que sigue y sigue a nuestro favor. Miren lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesucristo entonces nos permite tener paz para con Dios, nos permite encontrar la salvación de nuestra alma. Pero no queda ahí, sino que el Señor sigue intercediendo. Él hace las veces de nuestro abogado allí en el cielo. Queridos amigos, hemos encontrado entonces
en la lección anterior una verdadera tragedia. La tragedia es el pecado, nuestra condición de pecadores que nos trae sí o sí la muerte. Y decíamos que hay 3 tipos de muerte, pero frente a esa muerte había una solución, y es la verdadera solución para la muerte encarnada en la persona de Jesucristo. El Señor Jesús viene a cada uno de nosotros para salvarnos de nuestros pecados. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento se tenía que sacrificar animales, ya sea corderos, palomas, en fin, terneros. Sin embargo, a partir de Jesucristo en adelante, ya no hay la necesidad de un sacrificio, porque el sacrificio único y que lo puede todo es Jesús, la persona del mismo Señor Jesucristo. Él dio su vida por mí y también la dio por ti. Y Él quiere tener una relación personal contigo. Él quiere traerte su paz. Él quiere traerte la salvación para tu alma. La pregunta es, ¿cuál es la decisión tuya? ¿Cuál es tu decisión? Siempre se ha dicho que la salvación es por gracia y así es. Pero, sin embargo, tú debes tomar tu decisión. La salvación es el regalo que Dios te da, pero en ti está estirar la mano y recibir ese regalo. Que Dios te bendiga.